México es un país moldeado por grandes sierras. Prácticamente la mitad de todo el territorio mexicano se encuentra elevado por imponentes montañas donde encontramos una diversidad biológica extraordinaria, donde se generan recursos naturales tan importantes como el agua o la energía y donde somos testigos de paisajes tan extraordinarios como estos. Al contemplar las enormes esculturas naturales que forman las montañas, podemos sentir su enorme influencia y poder. Estas colosales estructuras son tan determinantes en el país que factores esenciales como el clima, el agua o la propia diversidad de las especies dependen de su milenaria presencia. Comenzamos nuestro recorrido por las sierras sureñas de influencia tropical. La Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas. Una de las razones por las cuales las serranías contienen la mayor diversidad biológica del país se debe a un fenómeno conocido como zonación altitudinal, por el cual, a medida que ascendemos las montañas, nos encontramos diferentes ecosistemas, como vamos a comprobar en este rápido ascenso por las serranías oaxaqueñas. En la región tropical del país dominan las selvas. Las especies tropicales llegan a escalar las montañas hasta los 700 u 800 metros aproximadamente. Las condiciones climáticas han variado muy poco con relación al nivel del mar y prevalece el clima cálido y estable durante todo el año, donde las temperaturas invernales rara vez descienden de los 10 grados centígrados. Lo escabroso y abrupto de lomeríos y cañadas les ha permitido escapar del agresivo manejo al que están sometidos valles y planicies. La flora y fauna amenazada se conserva en las zonas más inaccesibles de las selvas montanas. Ascendimos unos 700 metros más y nos situamos a 1400 metros sobre el nivel del mar. Podemos sentir una disminución en las temperaturas y apreciar las diferencias en el paisaje, igual de exuberante, pero distinto en su composición. A esta altitud, los inviernos ya son mucho más fríos que a nivel del mar y las temperaturas pueden bajar hasta los 5 grados centígrados, lo que limita que muchas especies de origen tropical lleguen hasta aquí arriba. Sin embargo, las que lo consiguieron se combinan con las especies de origen neártico, creando una asociación vegetal única, el bosque mesófilo de montaña o, coloquialmente hablando, el bosque de niebla. Para las aves, desplazarse unos metros arriba o abajo no supone más que unos minutos de vuelo. Esta virtud les permite realizar cortas migraciones altitudinales en las que con poco esfuerzo y riesgo se benefician de lo mejor que cada ecosistema de la montaña ofrece. Continuando nuestro ascenso, nos remontamos 1000 metros más y superada la barrera de los 2000 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos con otro México distinto, pero no menos fascinante.
el México dominado por encinos y fundamentalmente por pinos, y que conforman los conocidos como bosques templados. Las diferencias en las condiciones climáticas a esta altitud ya son muy significativas y aparecen las distintas estaciones del año, que van desde los secos veranos hasta los fríos inviernos. Las nieves pintan un paisaje más propio del norte de Europa que del trópico mexicano. Como todos los fenómenos, la zonación altitudinal que acabamos de experimentar obedece a distintas fuerzas de la naturaleza que interactúan en la envoltura geográfica del planeta. En este caso, la propia elevación de las montañas se ve afectada por el llamado gradiente aerotérmico, por el cual, por cada 1000 metros que ascendemos, desciende la temperatura 6 grados centígrados, creando de esta manera estas franjas y transiciones de vegetación que caracterizan la increíble diversidad de las montañas mexicanas. La Sierra Madre Oriental es la más grande del país, con 1.350 kilómetros de longitud. Las grandes sierras madre, tanto la occidental como la oriental, en su parte norte encierran el árido altiplano mexicano, dominado por desiertos. Por el mismo efecto del gradiente aerotérmico, estas montañas son islas de vegetación en el cielo. Los bosques templados ocupan la mayor extensión arbolada del país, y a nivel de vegetales y vertebrados son los que más especies aportan a la extraordinaria biodiversidad mexicana. Los ratones son los mamíferos más abundantes en los bosques de pino y encino. De hecho, habría demasiados si no tuvieran tantos enemigos. Los agudos sentidos de las serpientes les permiten rastrear a los roedores hasta sus madrigueras. Depredar sobre un individuo adulto es importante, sin embargo, el control de las poblaciones es más efectivo cuando de una sola sentada un crótalo como este es capaz de devorar hasta 15 pequeños ratones, los mismos que en el plazo de un año se podrían haber multiplicado por cientos. Los lugares donde estos reptiles son extirpados pronto comienzan a sufrir los estragos de una sobrepoblación de roedores, que, como toda sobrepoblación, implica grandes daños tanto ecológicos como económicos. Casi la mitad de los reptiles mexicanos son serpientes. Menos del 20% son venenosas. De esta pequeña proporción, la mayoría son muy difíciles de encontrar y muy pocas son verdaderamente capaces de producir daños irreversibles en un ser humano. De los pequeños arroyos que nacen en las montañas dependen las cuencas hidrológicas más importantes del país. Los mapaches, de vida solitaria y hábitos crepusculares y nocturnos, viven estrechamente asociados a estos humedales riberinos. Las orillas del arroyo son un supermercado lleno de oportunidades. Insectos, crustáceos o frutos que acarreó la corriente forman parte de su amplísima dieta, que incluye casi todo lo que puedan atrapar. Son auténticos oportunistas. En este sentido, a medida que el hombre ha transformado el paisaje, la mayoría de la fauna ha ido desapareciendo, incapaces de enfrentarse al nuevo hábitat perturbado.
Sin embargo, algunos animales generalistas de amplia dieta y poco exigentes con el entorno se han visto favorecidos ampliando su distribución y ocupando las granjas, cultivos y áreas urbanas que sustituyeron a los bosques que originalmente habitan. El efecto y las consecuencias de esta desaparición y desplazamiento de especies es un hecho que todavía no podemos evaluar. La Sierra Madre Occidental es una de las cordilleras volcánicas más grandes del mundo, con unos 1.200 kilómetros de longitud. Nos desplazamos hasta el sur del estado de Durango, a la reserva de la biosfera La Michilía. El efecto de isla que producen las montañas ha convertido a estos bosques en centro de evolución para muchas especies. El caso más sobresaliente es el de los pinos. En México podemos encontrar unas 60 especies de pinos, lo que supone la mitad de todas las que existen en el planeta. Además, 35 de estas especies son endémicas, únicas y originadas en suelos mexicanos. México también es el país de los pinos. Pertenecientes a la familia de árboles más antigua del planeta, las coníferas se han impuesto a otras muchas especies gracias a su mayor resistencia ante perturbaciones tan agresivas como incendios, sequías o heladas. Estos lobos se encuentran en cautiverio, bajo un programa de manejo dirigido a su reproducción. Como en muchos países, el exterminio de los depredadores, considerados legalmente como alimañas, ha llegado a extremos críticos. El caso del lobo mexicano es tal vez uno de los más graves a nivel mundial. En la actualidad, no existen reportes científicos que den indicios de la presencia en el país de alguna población silvestre. Llegado a este punto, dejamos en manos de apaños y remiendos la posibilidad de volver a contemplar a los lobos campeando por las serranías mexicanas. Sin duda, la mayor aportación de la avifauna mexicana al mundo es el pavo, o como se le conoce en México, el guajolote. Paradójicamente, mientras que esta especie ha sido domesticada y distribuida por casi todo el planeta, sus poblaciones silvestres se refugian en las serranías norteñas. Entre los meses de mayo a junio, los guajolotes se dedican a la reproducción. El macho ya consiguió reunir a un grupo de hembras y no tiene rival en el harén. Sin embargo, las hembras establecen sus jerarquías y por momentos la competencia se torna violenta. El guajolote trata de separarlas, aunque sin éxito. Sus 8 kilos de atractivo diseño desatan estas pasiones. Resuelto el conflicto, la pareja busca un poco de intimidad y se inicia el cortejo. Estos despliegues ceremoniales están estrechamente relacionados con el éxito reproductivo. En definitiva, en este preámbulo y protocolo se emplea mucho más tiempo de lo que es en sí la breve cópula. Pasado un mes, las hembras se ocultan entre las herbáceas, donde pueden llegar a poner hasta 15 huevos,
que incubarán celosamente unos 28 días. Y de las aves más pesadas de México a las más ligeras, los colibríes. En México hay registradas unas 60 especies de colibríes. La mayoría de ellas no sobrepasan los 4 gramos de peso. Los colibríes se asocian típicamente con los climas cálidos. Sin embargo, el 90% de las especies mexicanas viven por encima de los 1000 metros. Para sobrevivir las frías noches montanas, estas diminutas aves entran en un estado conocido como torpor. Su metabolismo baja a mínimos y de las 500 pulsaciones que tienen en activo, descienden hasta 50 pulsaciones por minuto, al borde de la muerte. Llegada la mañana, los primeros rayos del sol ponen a punto sus músculos y comienzan su frenética actividad. Todo lo contrario que en la noche, durante el día su metabolismo funciona tan rápido que deben de alimentarse casi constantemente hasta llegar a ingerir 3 veces su propio peso. La dieta de los colibríes no solo se compone de néctar, sino que en su picaflor capturan ínfimos insectos que escapan a nuestra vista, pero que para el tamaño de estas pequeñas criaturas suponen un valioso aporte de proteínas. A la tarea de polinizar se le suma la de eliminar estos posibles depredadores de las plantas. Eso es cuidar el recurso. Viajamos al sur de la Sierra Madre Occidental, hasta la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, entre el estado de Michoacán y el estado de México. Hermosas montañas, protegidas por centenarios oyameles, conforman la parte más sureña de la Sierra Madre Occidental. A comienzos de noviembre, en estos bosques michoacanos, se produce uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del mundo. Unos 120 millones de mariposas monarca se congregan en escogidas cañadas para pasar el invierno. La travesía no fue fácil, ya que estos resistentes insectos tuvieron que recorrer más de 3.000 kilómetros en unos 25 días, para abandonar sus áreas de reproducción en el norte del continente y venir a refugiarse a estas remotas montañas. Las monarca se apiñan en racimos tapizando los troncos y ramas de los oyameles. En estos fantásticos pendones mantienen el calor hasta que el sol vuelva a caldear el bosque y puedan entonces levantar el vuelo en una inigualable lluvia de mariposas. Aun tratándose de un evento tan masivo, esta infinidad de mariposas no fueron descubiertas sino hasta el año 1975. De hecho, se conoce otra población de hibernada en San Diego, California, pero una tercera gran migración aún permanece en paradero desconocido para la ciencia. Más allá de su misterio y belleza, esta millonaria cantidad de mariposas opera como un poderoso agente de polinización, gracias al cual el estado de Michoacán ocupa uno de los primeros lugares del planeta en diversidad de plantas con flores. Viajamos ahora hasta el eje neovolcánico, que atraviesa el país por el paralelo 19 sobre la Gran Falla Clarión. El eje neovolcánico concentra a la mayor población del país, que convive con cerca de 40 importantes volcanes. 3 de ellos se pueden contemplar
a cientos de kilómetros, ya que superan los 5.000 metros de altura. El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Citlaltépetl. Al caer la tarde, comienza la actividad de uno de los animales más curiosos de México, el armadillo o toche, que proviene del náhuatl Axotóchitl, traducido como el conejo tortuga. La vida de este solitario mamífero es tan singular como su apariencia. Los toches pueden llegar a alcanzar hasta los 10 kilogramos alimentándose tan solo de insectos. Para poder vivir de pequeños bocaditos hay que ser muy eficiente cazando. Y si bien por sus hábitos nocturnos y subterráneos no poseen muy buena visión, sí gozan de un excelente oído y de un preciso olfato. Los armadillos construyen madrigueras en las que pasan las horas diurnas y dan a luz a su descendencia. Lo más extraordinario es que estos animales siempre dan a luz 4 crías completamente idénticas. Que sepamos, un hecho único entre los mamíferos. Al atardecer, las nubes que llegan desde las costas del Golfo de México se unen a las nieblas que nacen del propio bosque. Muchos insectos se mueven durante la noche. Los sapos también. Estamos en primavera y para los animales que deben de hibernar es momento de comer. Cualquier cosa que se mueva puede ser alimento. Lo que menos importa es el sabor. Nos encontramos a las faldas del extraordinario volcán Citlaltépetl, que con 5.700 metros sobre el nivel del mar es el pico más alto de México y el tercero más alto de toda Norteamérica. A partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, dejamos atrás a los últimos pinos y entramos en los dominios de los pastizales montanos. A esta altitud, la presión atmosférica reduce la cantidad de oxígeno en el aire y los helados vientos pueden cambiar el clima en un santiamén. Los glaciares son posiblemente uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. El cambio climático está afectando dramáticamente estas masas de hielo que perecen derretidas por el sol. Hace apenas 20 años, esta vertiente del Citlaltépetl se encontraba cubierta por nieves perpetuas. El efecto del calentamiento global es más dramático en los glaciales establecidos en montañas de origen volcánico, ya que conforme la nieve se derrite, aparece la negra roca ígnea que, al contrario que el blanco del hielo, acumula el calor, acelerando un proceso que parece irreversible. Desde la montaña más alta de México podemos contemplar el efecto de barrera cortavientos y la impresionante sombra continental que este coloso proyecta sobre sus dos opuestas vertientes: el árido valle a Sotavento y las húmedas montañas a Barlovento, de cara al mar, donde se descargan las lluvias que los vientos trajeron hasta aquí y que el Citlaltépetl no deja pasar. A las grandes sierras mexicanas las llamamos madres.
En sus alturas se cobija la mayor parte de la inigualable biodiversidad mexicana y se engendran los recursos naturales más importantes del país. En cualquier lugar del planeta, la conservación de estas esculturas naturales no se trata de una opción, sino de una necesidad. Y hasta aquí nuestro capítulo dedicado a las extraordinarias montañas mexicanas. No se pierda la continuación en su serie Vivo México.